Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bienvenidos al TCD del día de hoy, basado en Romanos capítulo 8, 1 al 11. Tenemos un título que dice Viviendo en el Espíritu. Y estudiando estas líneas del apóstol Pablo a los romanos, encontramos las grandes bendiciones que puede experimentar el creyente cuando está en Cristo. También las grandes bendiciones que al estar en Cristo el creyente puede también andar en el Espíritu. Quiere decir que no se puede andar en el Espíritu si primero no se está en Cristo. Tenemos la bendición nosotros, que en el momento que hemos creído, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estamos en Cristo y tenemos la posibilidad de andar en el Espíritu. Comienza el versículo 1 diciendo: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que es salva por la gracia de Dios, que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús, es una persona que va a corroborar ese estar en Cristo con una vida nueva. Esta vida nueva es lo que dice aquí el apóstol Pablo: los que no andan conforme a la carne. Esa es la vida nueva. El otro lado de la moneda es cuando dice sino conforme al Espíritu. No se puede, no podemos ser cristianos y andar en la carne. Usted ya conoce, cuando Pablo escribe a los Gálatas, los deseos de la carne. Entonces, somos llamados a una nueva vida. Y cuando uno está en Cristo Jesús, y cuando uno anda en el Espíritu de Dios, dice aquí en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso significa una nueva vida. Significa un nuevo estado del hombre ante Dios, especialmente, como también un hombre nuevo de cara al pecado y a la muerte, siendo realmente una persona victoriosa. Nos ha librado. También dice aquí la palabra de Dios, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente nosotros no tenemos la capacidad de poder cumplir la ley en su totalidad. Basta con transgredir un punto, uno se hace culpable de toda la ley. Por más que hubiéramos intentado quererlo, no era posible, porque dice que somos débiles. Pero cuando Jesús vino a dar su vida en la cruz por nosotros, condenó todo eso. Esa imposibilidad prácticamente fue anulada para que todo aquel que cree en Cristo Jesús haya condenado el pecado en la carne, como dice. Condenó al pecado en la carne. Dice la palabra de Dios también allí en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando el creyente en Cristo anda en el Espíritu, es como que alguien que está cumpliendo la ley.
Dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dado que Cristo en la cruz, Él le dio fin al pecado, le dio fin a la muerte, y por lo tanto la ley no tiene fuerza ya en contra de, porque el que cree en Cristo ha sido librado del pecado, de la muerte y de la ley. El apóstol Pablo continúa diciendo: los que son de la carne, o sea, los no creyentes, los que no han sido salvados, los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. O sea, su mundo intelectual, su actividad pensante de toda persona que no ha recibido a Cristo como su Rey, como su Señor, como su Salvador personal, piensan en las cosas de la carne. A diferencia de el que está en Cristo y anda en el Espíritu de Dios, mire, no olvidemos esas dos cosas: estar en Cristo y andar en el Espíritu de Dios. Dice, son los que andan o piensan en las cosas del Espíritu. Usted y yo, espiritualmente hablando, pensamos en las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de madurez espiritual que nosotros vamos experimentando día a día, la transformación de gloria en gloria, nos permite ser personas que nuestra manera de pensar no es conforme a la carne, no es conforme al mundo, ni siquiera conforme a la cultura, ni siquiera conforme a nuestros antepasados, porque nuestra forma de pensar es en las cosas del Espíritu. Cuando Pablo dice a los Gálatas, el fruto de la carne es, también dice, el fruto del Espíritu es. Y usted conoce el fruto del Espíritu, que comienza con amor. Ahí comienza el fruto del Espíritu, con amor. Y ahí, mis queridos hermanos, podemos darnos cuenta que nosotros como cristianos somos diferentes a los que no son cristianos. Puede haber alguien que diga: yo soy cristiano, pero con sus hechos lo niegan. La Biblia dice que el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Y también dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. ¿Cómo debe ser mi manera de pensar? Es como piensa mi Maestro. ¿Cómo debe ser mi manera de andar? Es como anduvo mi Maestro. ¿Quién es tu Maestro? Mi Maestro es Jesús. Yo entregué mi vida a Jesús cuando tenía 20 años. Y de verdad que es lo más hermoso que pudo suceder en mi vida. Gracias a Cristo soy lo que soy y tengo lo que tengo. Porque todo lo que soy, todo lo que tengo es gracias a Él. Nada, ni siquiera un cabello, que se me han caído muchos, son míos. Todo le pertenece a Dios. Cuando las personas que aún diciendo que son creyentes, pero que andan ocupados en las cosas de la carne, dice el versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte. Miren, no se puede cosechar otra cosa. Como dice la palabra de Dios, cuando Pablo también escribe a los Gálatas, dice a los Gálatas: no ignoréis, no erréis. Todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. El que siembra para la carne cosecha cosas de la carne. El que siembra para el Espíritu cosecha cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, mire lo que dice ahí, subráyelo, póngalo con tinta, ahí dice: es vida y paz. Coja sus colorcitos, subráyelo bonito.
es Dios que está hablando contigo. Cuando nos ocupamos en las cosas del Espíritu o en las cosas de Dios, ¿qué experimentamos? Dice vida y paz. Dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mire la situación terrible de una persona sin Dios. Una persona sin Dios se convierte en enemigo de Dios. Y por más que quisiera ser bueno para que de alguna manera alcanzara algo de la bondad de Dios, dice, ni tampoco pueden. En la otra versión dice lo siguiente: los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni siquiera, dice, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. No pueden. Terminan siendo religiosos, terminan en la ignorancia, van camino al vacío, no hay salvación para ellos. En cambio, dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y eso quiere decir, si lo hablamos en otro sentido, y los que viven según el Espíritu, sí pueden agradar a Dios. Aquí Pablo hablando en negativo, pero que en positivo nosotros podemos decirlo así. Si yo realmente vivo en el Espíritu, entonces vivo agradando a Dios. De lo contrario, soy enemigo de Dios. Dice en el versículo 9, pero vosotros no vivís según la carne. Ya Pablo se está dirigiendo a ti, a mí, a la iglesia, a la congregación, a los creyentes. ¿Eres creyente? Esta palabra entonces es para ti. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ese es el estilo de vida que nosotros tenemos. Pablo dice aquí de manera muy fuerte, muy dura, contundente, para que uno defina si realmente es o no es creyente. Dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. La Biblia dice que cuando nosotros hemos creído, el Espíritu de Dios vino a vosotros. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que está en nosotros. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, si somos verdaderos creyentes, como dice el apóstol Pablo aquí, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Quiero decirlo con estas palabras: si es que eres verdadero creyente. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Pablo está diciendo, defínete. Defínete ahora. ¿Eres o no eres? O estás en medio, y estar en medio es falsedad. Es verdad. Estar en medio es falsedad. Dice la palabra de Dios aquí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado. ¿Qué quiere decir que nosotros hemos muerto? Porque el estar en Cristo es morir. Y es morir a nuestra carne. Como dice aquí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Entregamos nuestra vida a Cristo y hemos muerto, dice la palabra. Entre tanto que nosotros morimos, el Espíritu de Dios vive en nosotros a causa de su justicia. ¿Cuál justicia? La justicia lograda en la cruz a favor de los que van a creer. Por eso, mis queridos hermanos, aquí el Señor nos llama a definir nuestro cristianismo. Dice aquí en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús,
está en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en nosotros. Al principio dije, las bendiciones que el creyente puede experimentar cuando está en Cristo y andamos en el Espíritu. Estar en Cristo y andar en el Espíritu. Dice, y si el Espíritu de Dios está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en ti, dice aquí, está en vosotros, ¿qué va a hacer con nuestro cuerpo mortal? Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios trae una nueva vida en nosotros, pero no una nueva vida en nosotros y que todo termina ahí. Oh, gracias por la nueva vida y ahí, eso es todo. No, Dios es abundante en su gracia. Dios es abundante en su bendición, que no solamente nos da una nueva vida, sino que ese mismo Espíritu que nos da una nueva vida, también ese Espíritu de Dios un día nos levantará si estamos muertos, si estamos en una tumba o si estamos hechos polvo, como sea. Pero el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos nos ha dado una vida nueva, pero también nos resucitará, nos dará una vida, como dice aquí, cuando llegue el momento de la resurrección. Es más, como dice el apóstol Pablo, y si estamos vivos, dice que también en ese momento, cuando Cristo venga en gloria para llevar a su iglesia, dice que nos arrebatará. Y este cuerpo mortal es transformado en un cuerpo de gloria. Y este cuerpo de gloria es el vestido que nosotros vamos a ponernos en el momento para poder encontrarnos con el Maestro en el aire, en el cielo, en las nubes. ¡Qué día tan maravilloso que nos espera! Por eso, mis queridos hermanos, el apóstol Juan dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Dos cosas, hermanos. Si usted está en Cristo, usted también anda en el Espíritu de Dios. Demostremos, pues, los resultados de nuestra salvación. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a andar en la voluntad de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la bendición de estar en Cristo y por darnos también la bendición de andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente, nuestra carne, no se llene de soberbia e impida el obrar de tu Espíritu a favor de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, cuando no hemos dejado obrar, no hemos dejado que labres, oh Dios, en nosotros la imagen de Jesús. Como dice tu palabra, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gracias, Señor. Sometemos nuestra mente, nuestra voluntad, sometemos nuestro espíritu bajo tu señorío, Señor. Y la obra que comenzaste en nosotros, continúala hasta el final. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Un abrazo para cada uno de ustedes.